Hoy va para 30 grados aquí. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hacking Education en un nuevo capítulo donde hoy de nuevo ponemos a debate la educación, obviamente el sistema educativo, todo aquello que tiene que ver con enseñar y sobre todo con aprender. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como siempre muy bien acompañados de Óscar Fuentes, director general de IEBS Business School. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Qué tal? Muy bien, Edu. ¿Qué tal tú? Oye, bien, bien, muy contento. Decíamos, mira, previamente, yo creo que también da para un especial, de making of de este podcast, esas charlas previas que tenemos aquí y donde precisamente pues hablamos un poco del transcurso de todo, ¿no? Obviamente esto impacta para bien o para mal, para más o para menos a toda la gente que nos está escuchando. Esperamos a través de este podcast, obviamente, aportar todo este valor porque precisamente gracias a la tecnología pues estamos llegando a muchísimos hogares, centros de trabajo, espacios donde pues precisamente transmitir todo lo que estamos aprendiendo en las charlas en este podcast. Pues bien, gracias a lo digital, obviamente es donde mejor se mueve IEBS Business School, pues ha podido al menos seguir creciendo como escuela, ¿verdad, Óscar? Sí, sí, así es. La verdad es que, como comentábamos antes de la entrevista, ¿no? Está siendo un año muy duro para todos. Nos estamos poniendo todos a prueba. Es verdad que nadie se había preparado para esto y esto creo que nos ha venido de sopetón. Pero afortunadamente la educación online pues está siendo uno de los sectores que se está viendo favorecido, ¿no? por la situación que estamos viviendo. Así que, bueno, oye, agradecer, ¿no? Que podamos vivir este momento donde otras personas a lo mejor pues no están viviendo de igual manera, ¿no? Y también acordarnos de esas personas que seguramente pues están sufriendo, porque yo pienso que yo he sufrido y hemos sobrevivido de una manera digna, ¿no? Pues si estuviéramos en una situación un poco más difícil, pues, y donde hay mucha gente ahora mismo, ¿no? Pues quiero creer, pues eso, mandarles un mensaje de ánimo y de que hay que ser optimistas y de que estoy seguro de que saldremos adelante. Está claro. La evolución trata también de adaptarse, aunque a veces pues no siempre es posible en función de la situación, obviamente, de cada uno. En todo caso, pues esperemos y deseemos que, obviamente, como decíamos, de estas charlas surjan aquellas reflexiones pues que nos inviten a pensar en tener esa pequeña esperanza en el presente año que nos vendrá, 2021, y que esperemos pues suponga esa luz al final de este túnel que deseamos que cada vez se vaya haciendo mayor y obviamente que todo esto que estamos viendo quede atrás y que del que también, como estamos diciendo, quedan pues buenos aprendizajes. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que es Javier Martínez Aldanondo, socio de Knowledge Wars. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación. Estamos conectando con Chile. ¿Qué tal van las cosas por ahí? Pues empezando el verano casi, hoy 30 graditos yo creo, y estamos como estabais vosotros en junio, o sea, despertando, pero viendo que en algún momento posiblemente llegará la segunda ola, así que con una mano en el bolsillo por si acaso, claro. Esperemos que tomando precauciones, pero bien, bueno, bien, muy bien. Al menos con calorcito, aquí estamos pelados de frío ahora mismo, ¿eh? También te lo digo. Claro, ya tuviste vuestra dosis, ahora nos toca a nosotros en el hemisferio sur. ¿Qué decías, Óscar? Yo qué envidia. Sí, desde luego. Pero de todas maneras, unas navidades con frío también tienen su gracia. Las navidades con calor, ostras, pero una vez está bien. Está claro, está claro. Pues hoy con nosotros Javier Martínez Aldanondo, que es que es muchas cosas. Estaba yo viendo un poco su experiencia y pensé, esto se nos va a quedar corto. Entonces he intentado resumir, pero tampoco me ha sido posible. Así que diremos que pues en el transcurso de su trayectoria profesional tiene 25 años de experiencia profesional en procesos de cultura de aprendizaje, gestión del conocimiento, trabajo colaborativo e innovación. Y además ha trabajado en Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, Venezuela, UK, Uruguay. Bueno, y aquí está, evidentemente, hoy en un poco de su tiempo que obviamente nos ha cedido para que podamos charlar con él. Y como siempre me gusta de los invitados es destacar alguna de esas frases que yo creo que nos viene muy bien en este podcast. Y es que la primera evolución es repensar lo que estamos enseñando. Algo que en su momento nuestro invitado dijo y creo que nos viene bien para la charla que hoy mantendremos con él. Y es el de repensar la situación para adaptarnos de la mejor manera posible. Óscar, adelante, cuando quieras. Muchas gracias, Edu. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer reencontrarnos después de tanto tiempo, Óscar. Cierto, cierto, cierto. Bueno, comentar que Javier y yo nos conocimos hace la friolera de 20 años en un proyecto dentro de una, bueno, en ese momento era la primera escuela de negocios online en lengua castellana del mundo, ¿no? Y luego pues tú estuviste con la UOC y te fuiste para Chile. Y nada, es un orgullo poder hoy entrevistarte. Yo quiero decir a los que nos estén escuchando que, bueno, recomendar, yo te sigo desde hace tiempo, creo que eres un referente, para mí lo eres, y al final eso es lo importante, ¿no? Yo creo que eres un referente y me has inspirado en muchas ocasiones. Y te puedo decir que algo de ti hay en IEBS o algo de tus learnings hay en IEBS, o sea que oye, eso que quede ahí. Y bueno, recomiendo que entren en tu web, ¿no? javiermartinezaldanondo.com, si no me equivoco, y que ahí pues reciban esos digest que envías mensualmente y que la verdad es que no tienen pérdida. Javier, vamos a empezar a meternos un poco en el meollo, ¿no? Y ¿crees que el sistema educativo nos prepara para gestionar el conocimiento y el cambio en el mundo como el que estamos viviendo ahora? Bueno, es obvio lo que voy a decir, así que en lugar de decirlo de manera tan obvia y una respuesta tan corta, porque uno tiene el peligro a veces de confundir su opinión con la realidad y uno cree que es más guapo de lo que es realmente y uno cree que el mundo es como uno cree que es en lugar de como es en realidad. Y uno lo mira y lo interpreta. Ahora, lo que pasa es que hay demasiadas evidencias que explican que efectivamente hacemos una inversión muy grande en tiempo, en dinero, en recursos, en expectativas. Y luego, a la hora de cosechar, la realidad te demuestra que muchas de las horas de la inversión que has hecho, luego de alguna manera no se plasma en lo que te toca hacer en la vida. Entonces, cuando lo que nos pasa a nosotros, los que tenemos poco pelo, ya llevamos mucho tiempo recorrido, entonces ya conocemos muchos proyectos, muchas organizaciones, muchas realidades y lo que te vas dando cuenta, por experiencia propia, pero también por experiencia compartida, que muchas de las organizaciones que acogen a la gente que estudia, que llega con un título, lo que te reconocen es que prácticamente les tienen que volver a enseñar de nuevo básicamente cómo trabajar, porque luego cada empresa, cada industria, cada sector tiene sus peculiaridades y cada país. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos haciendo un trabajo, yo diría, vamos a poner en términos positivos, podríamos mejorar mucho el esfuerzo que hacemos, porque de nuevo invertimos mucho, para asegurarnos de que luego esas personas salen con las competencias que les van a permitir diseñar de alguna manera su vida, ser productivos, poder aportar en algún tipo de organización de manera individual, como autónomo, como freelance o como parte de una organización pública o privada, y hay una brecha gigante. O sea, las organizaciones continuamente dicen que les cuesta encontrar a la gente que necesitan y luego invierten muchos recursos en enseñarle a la gente cómo hacer el trabajo. Entonces, la conclusión aparentemente es que hay un desfase muy grande entre los currículums, el qué y el cómo, y las necesidades reales. Y yo creo que la pandemia ha sido todavía un ejemplo. Si alguien tenía alguna duda, lo ha puesto todavía más claro. Bueno, pues conectando un poco con tu parte final de respuesta, ¿qué ha cambiado en esta pandemia? Yo creo que todavía no ha cambiado mucho. Yo creo que ha habido, porque tú sabes que los cambios, yo creo que tienen dos fases, porque una cosa es que tú te des cuenta de algo. Y otra cosa es que, habiéndote dado cuenta de algo, tú modifiques algo en tu conducta. Y hasta que no cambias en tu comportamiento, no basta con que lo entiendas. O sea, todo el mundo entiende lo que hay que hacer para dejar de fumar o para bajar peso o para ser un buen padre. Pero de ahí a que tú te comportes de acuerdo a eso que tú sabes, hay una gran diferencia. Una cosa es saber y otra cosa es saber hacer algo. Yo puedo saber cómo se hace algo, pero no necesariamente hacerlo. Entonces, yo creo que yo esperaría que una de las cosas que deberíamos habernos dado cuenta es lo primero que demuestra la pandemia es lo crítico que es aprender. O sea, la pandemia es un proceso de aprendizaje obligado. Lo que te dice el virus es, oye, ¿tú te has dado cuenta de que o aprendes o estás frito? Y esa es la primera lección. Entonces, y de hecho, si no aprendes, no sales de esto. Y si no aprendemos a desarrollar una vacuna, que es conocimiento que no tenemos, estamos fritos. Entonces, el asunto para mí es que estamos diseñados para enseñar lo que ya se sabe, que eso es lo que hace el sistema educativo. Pero nuestros desafíos, y no digo que eso no sea importante porque sobre eso construimos nuestra realidad, pero los desafíos que nos vienen son sobre enseñar y aprender lo que no se sabe. Y por eso la vacuna es un desafío, porque tenemos que aprender algo que no sabemos. Entonces, estamos entre comillas, educando a la gente con competencias, asignaturas, contenidos, formatos, para volver a enseñarles lo que ya sabemos, la historia. Y, sin embargo, el camino que sigue no es una prolongación de la historia previa. Entonces, yo esperaría que nos hayamos dado cuenta justamente que el esfuerzo que tenemos que hacer es en desarrollar capacidades para enfrentar situaciones inesperadas y para las que las soluciones previas no necesariamente nos sirven o no nos sirven todas.
Y eso es una pérdida porque significa asumir que lo que viene por delante significa construir cosas que antes no existían. Y termino este rollo. Nadie ha tenido que hacer un curso para aprender sobre el COVID. No necesitas cursos para aprender, no necesitas aulas. Esos son conceptos físicos de átomo, de una mentalidad previa. Ahora, aprender es distinto que estudiar. Y para lo que se nos viene, hay que aprender. ¿Estudiar es parte? Sí. ¿Es imprescindible? No necesariamente. ¿Necesito un profesor, el formato, el ritual típico? Yo creo que eso me esperaría yo que estuviera en discusión. Entonces, el sistema educativo está fallando en dotarnos de las habilidades que necesitamos para el mundo laboral. Hay tal brecha entre... O sea, ha perdido la universidad el rol para el que fue creado. A ver, yo creo, de nuevo, es muy fácil echarle la culpa al sistema educativo. Un sistema educativo refleja una sociedad. Y, por tanto, no puede ser ni mejor ni peor, porque finalmente lo que hace es, entre comillas, hace el trabajo que una sociedad le dice, oye, debiera hacer. Este es el modelo en el que creemos, este es el tipo de ciudadano con el perfil que creemos que debería habitar en este espacio y te encargamos durante un espacio que nos ayudes a desarrollar este tipo de personas. Entonces, un sistema educativo en general ha ido respondiendo a esa necesidad. Lo que pasa es que las necesidades por el lado de la sociedad han ido cambiando cada vez más rápido. O sea, este tema del cambio no es nuevo. Parece, a veces nosotros nos creemos que somos los primeros en la historia a estar sometidos a procesos de cambio. No, el ser humano ha cambiado siempre. Y lo que pasa es que a nosotros nos está tocando un incremento de la velocidad y a los que vengan después va a ser más rápido todavía. Entonces, lo que ha cambiado del cambio es que esta velocidad hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Lo que tú antes podías planificar una carrera profesional para toda la vida dedicándote a una cosa, hoy en día esos plazos se han ido cortando. Entonces, lo que sabes hoy te funciona hoy no necesariamente es una garantía de que va a seguir funcionando mañana. Entonces, tu única alternativa, tu única herramienta para poder mantenerte vigente es seguir aprendiendo. Y eso siempre ha sido así. Lo único es que ahora el aprendizaje se vuelve cada vez más crítico porque es lo que te permite mantenerte actualizado. Entonces, claro, la oferta tradicional de la educación no se hace cargo de esos cambios, no fue diseñada para eso. Por eso, para mí, tenemos ahora mismo una transición de un modelo muy estático, muy rígido, que asegura cantidad, masividad y sacrifica otras cosas. Y eso para un mundo estable, predecible, donde las cosas no cambian mucho, está bien, porque tú sabes que aprendes algo y con eso tienes para un buen rato. Cuando eso no es así... Claro, las organizaciones se están todavía adaptando, porque aquí hay un tema de mentalidad de muchos ángulos, pero el sistema educativo todavía le está costando. Entonces, yo no le echaría la culpa. Lo que pasa es que hoy en día, claro, la gente dice, oye, si yo me quiero dedicar quiero tener un trabajo, un título que me entregue Microsoft o SAP vale más que el que me entregue una universidad en un tema tecnológico, porque con esto seguro voy a encontrar trabajo. Entonces, yo creo que el sistema educativo tiene una oportunidad para decidir cómo quiere enfrentar lo que se viene, porque si no, para mí, no solamente es que esté fallando, es que las universidades y las escuelas están condenadas a desaparecer como instituciones. No el aprendizaje, no la necesidad de que las personas adquieran competencias, pero los mecanismos que hemos usado hasta ahora ya no dan el ancho con las necesidades que tenemos hoy en día. Sí. Sin embargo, cada vez estamos invirtiendo más en formación continua, ¿no? Y es verdad que el mercado empieza a aparecer nuevas fórmulas, ¿no? de mantenerte al día, no solamente la pérdida de poder, ¿no? de las instituciones tradicionales. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro del aprendizaje, de la educación? Mira, el futuro, al final uno le gusta, ¿cómo le gustaría a uno que fuera? Y luego pasará lo que tenga que pasar. Pero lo que dices tú es cierto, mira. Yo creo que estos son buenos tiempos para todos, para nosotros en particular, porque para mí, de nuevo, esto solamente refleja la creciente importancia del aprendizaje, que, de nuevo, es muy distinto aprender que estudiar o que ir a un lugar para que alguien te eduque, porque finalmente el aprendizaje es un proceso interno, sale de dentro para afuera, no va de fuera para adentro como estamos acostumbrados. Durante muchos años hemos asumido que la responsabilidad de aprender venía de otros, venía de una institución, un profesor, un contenido y había todo un ritual y una ceremonia donde tú tenías un rol. Y hoy en día eso ya, por suerte, ha ido cambiando. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Yo de nuevo, fíjate, yo tengo por ahí una gráfica que es bien interesante, que es mundial, que te muestra la inversión que hacen los países en la educación, en este caso sus ciudadanos. Y todos los países coinciden en hacer inversiones hasta los 22, 23 años.
y a partir de ahí la inversión se cae. Y este es un concepto, claro, histórico. Yo invierto en ciudadanos durante un tiempo y a partir de los 23 años, arréglatelas como puedas, esto es cosa tuya. Y eso, para empezar, ya está en discusión. O sea, lo mismo que tú colocas infraestructuras para que tu país sea moderno y lo mismo que vas a tener que construir infraestructuras tecnológicas que estén disponibles para todos, vas a tener que apostar por invertir en la educación de las personas durante toda la vida, porque a ciudadanos más educados, mejores estándares de calidad de vida, seguro, y menos conflictos y menos dificultades. Entonces, yo creo que lo primero que va a cambiar es que se va a asociar que el aprendizaje es siempre, para siempre, y es una responsabilidad compartida del individuo, desde luego, que es el principal interesado, pero del lugar en el que vive, sea la manera en la que sea. Entonces, para mí eso va a cambiar. La incorporación de tecnología ya no está en duda. Durante mucho tiempo, Óscar, tú y yo vivimos toda esa historia en la que la educación usando tecnología era segunda categoría. Sí. Y hoy en día, yo siempre lo discuto, y esto yo creo que nos demuestra una vez más que la educación virtual no es peor ni es mejor tampoco. O sea, todo depende de cómo la diseñas. Hay cosas presenciales que son horribles y hay otras que están muy bien hechas, y hay cosas virtuales horribles y hay otras que están muy bien hechas. Pero lo virtual o presencial no son lo que hace la diferencia. Y yo he tenido discusiones en este sentido en el que la gente dice, oye, pero con tecnología se puede aprender. Oye, cuando tú vas al cine y te emocionas con una película, no me vas a decir que prefieres una obra de teatro porque es presencial en lugar del cine, o que si lees un libro en papel versus leerlo. No. Si la experiencia es el diseño y lo que tú quieres conseguir lo importante. Luego la tecnología te ayuda más o menos. Entonces yo creo que para el futuro lo que las personas están asumiendo es que su vida depende de su capacidad de aprender. Y su capacidad de aprender está guiada por sus intereses y sus objetivos. Y hoy en día la oferta es gigantesca y hay que hacer un muy buen ejercicio, yo creo, de selección para decir, en función de lo que yo quiero hacer, cuáles serán los conocimientos que yo necesito desarrollar, dónde está disponible una oferta que se adapte a mi realidad, y a partir de ahí yo me incorporo, porque invertir en tu propio aprendizaje es invertir en tu futuro. Y yo creo que esto solamente le está dando más importancia al aprendizaje. Sí. Además, ahora en un momento yo creo que donde invertir en tu propio futuro y en tu formación, ¿no? Es trascendental, en un momento en el que el trabajo está cambiando tanto, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de las organizaciones y del trabajo? Todo depende hasta dónde nos queramos ir, porque últimamente a mí me ha dado por pensar en por qué trabajamos, porque es algo que nunca nos lo preguntamos. Parece que venimos condenados al mundo a trabajar, y eso es mentira. El trabajo es un invento que nos hemos hecho. No es casualidad. O sea, el ser humano no puede evitar trabajar, pero no porque tenga que trabajar, sino porque necesita generar recursos para alimentarse al final. Porque la vida es un ejercicio de consumo de energía. Si nosotros fuéramos capaces de alimentarnos del aire, no trabajaríamos. Tendríamos otras dificultades. Pero como tenemos que incorporar gasolina en nuestro organismo para funcionar, tenemos que buscar mecanismos, y a partir de ahí empieza todo el proceso. Entonces, es curioso porque ayer creo que me pareció leer que se estaba estudiando en España pasar a jornadas de 4 días. Yo creo que al final, fíjate, yo escribí un artículo hace unos años que el trabajo no es un lugar, porque el trabajo no es un lugar físico. Estamos acostumbrados a pensar que uno va a trabajar a algún sitio. Sin embargo, el trabajo no deja de ser una inquietud y una actitud que tú te llevas en la cabeza, y tú lo sabes perfectamente, y que está contigo todo el tiempo. Y es una actitud porque tú estás pensando siempre en cuáles serán los desafíos que existen, que yo podré contribuir a resolver y que eso le aporte valor a alguien. Entonces, yo creo que se nos vienen cambios no solamente en el concepto de trabajo, en el concepto de qué cosas queremos hacer los seres humanos y qué trabajo sucio le queremos entregar a las máquinas, y yo creo que eso nos da una oportunidad gigante para dedicarnos a cosas que realmente son desafíos intelectuales y dejar que las máquinas hagan todo lo que nosotros no queremos hacer. Y yo creo que se vienen, bueno, lo que está pasando con la tecnología es la ubicuidad. Yo le contaba antes a Eduard que yo estoy haciendo más conferencias que nunca. ¿Por qué? Porque hace unos meses, si yo tenía 3 conferencias el mismo día, tenía que escoger una porque era la que físicamente podía ir, y hoy he podido hacer 3 seguidas, una con México, otra con Barcelona y otra con Chile, cosa que uno dice, esto hubiera sido impensable antes. Entonces, yo creo que se viene un desafío gigante respecto a posibilidades y respecto del diseño de las organizaciones. Para mí, la clave de lo que se viene es revisar el diseño, y tú lo has dicho antes, una palabra que suena un poquito sucia, entre comillas, y es el poder. Las organizaciones están organizadas a partir de jerarquías verticales que reproducen
poder, no en el sentido peyorativo, pero distribución de poder y modificar eso, que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con distribuir responsabilidad. Yo creo que es el gran ejercicio. Las organizaciones más jóvenes, más ágiles, están autoorganizándose de una manera distinta, pero los dinosaurios que vienen de la historia antigua todavía les está costando. Yo creo que viene un escenario muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿no? A veces también se habla del mundo de la abundancia, ¿no? Donde podemos volver a recuperar el espacio, a dedicarnos a otras cosas, ¿no? Veremos. De momento yo lo veo todavía un poco en el plano del mundo de las ideas, ¿no? Me comentabas antes una cosa que me ha gustado mucho y que además yo también he tenido varias discusiones, incluso peleas, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado hablando con estas organizaciones que nos gusta clasificar a todo el mundo, ¿no? Y hacen rankings, ¿no? Y a mí me decían, no, tú al ranking del online y luego tenemos el ranking del presencial, ¿no? Y yo les decía, ¿pero por qué? Es decir, no podéis medir cuáles son los resultados, ¿no? O sea, cuáles han aprendido más, cuáles han progresado más, qué impacto ha tenido en sus vidas, ¿no? No lo entendían, ¿no? Y ayer o anteayer veía en Twitter un debate alrededor del Zooming, ¿no? De que ahora todo el mundo quiere enseñar a través de Zoom. ¿Qué opinas de este fenómeno en el que las universidades y las escuelas que tradicionalmente hacían sus formaciones presencialmente, ahora se dedican a trasladarnos PowerPoints a través de Zoom? A ver, yo creo que es un poco peligroso juzgar, o sea, lo decíamos antes, esta situación ha sido forzada, no ha sido decidida. Nosotros no hemos decidido, sino que la realidad te ha obligado. Y, por tanto, eso ha generado una respuesta de muchos tipos, pero donde no te quedaba otro remedio que usar la tecnología. Esto hace 20 años hubiera sido una catástrofe descomunal. Entonces, todas esas precauciones y todo eso que teníamos con la tecnología, que es verdad, nos hemos dado cuenta que el único mecanismo que nos ha permitido continuar operando ha sido la tecnología. Y, de hecho, yo suelo hacer un paralelismo, lo has dicho tú con el tema de la abundancia. Yo creo que el cambio de paradigma en el que estamos metidos nosotros ahora es un cambio de átomos a neuronas, o sea, de activos físicos tangibles a intangibles, de la presencia física y el concepto, por eso el concepto de aula es un concepto del mundo físico, que está bien cuando la única manera de acceder al conocimiento es ir al lugar donde está, porque antes no había mecanismos para distribuirlo y, por tanto, había un señor que sabía una biblioteca, una escuela, y tú tenías que ir allí y eso significaba ordenar la vida alrededor de los átomos. Hoy en día, y eso es muy fácil de comprobar, tú miras los rankings de las organizaciones que lideran a nivel mundial y son todas organizaciones de intangibles. ¿Sabes? Esa transición ya se está produciendo. Y en el mundo digital y en el mundo del aprendizaje eso es lo que está pasando también. Entonces, gracias a los intangibles hemos podido seguir adelante. Ahora, hay que ver qué es lo que pasa cuando la cosa se regularice. Lo que hablábamos antes, yo creo siempre que el aprendizaje no es un fin, es un medio. Claro, las organizaciones educativas tienden a pensarse a sí mismas como fines y no dejan es su negocio. Pero, de nuevo, la educación no es un fin, es un medio para lograr fines. Y en el momento que tú defines esos fines y esos objetivos, lo que miras luego es cuáles serán los medios, las herramientas que mejor me ayudan a conseguir esos fines. Por eso lo que decías tú es, no me evalúes por si esto es presencial o virtual, si dura más o menos. No, evalúeme por cuán bien cumplo con el objetivo de que las personas aprendan cosas y que me demuestren que aprenden, no solamente que me lo digan. Luego los medios da lo mismo. Y yo creo que ahora estamos todavía, claro, esto lo que ha puesto de relevancia es que se puede seguir aprendiendo sin necesariamente acudir todos los días, cosa que ya sabíamos, pero esto solamente te lo demuestra. Entonces, claro, ¿ahora qué hago con todo ese constructo que tengo, con todos esos metros cuadrados que tengo construidos? No solamente el mundo de la educación. Las empresas dicen, ¿qué coños hago yo con todas estas oficinas, con todo esto que ahora me estoy dando cuenta que no son imprescindibles? ¿Qué pasa cuando yo creía que tenía que vigilar a la gente para que trabajara o estudiara o aprendiera? Y ahora me doy cuenta que son autónomos, que son confiables, que hacen cosas. Entonces, hay que ver qué es lo que ocurre cuando tengamos la posibilidad de simultanear. Yo esperaría que fuéramos razonables y dijéramos, ok, veamos, para lo que queremos hacer, cuánto de presencia física de átomos necesitamos y cuánto de intangibles, tecnología, digitalización necesitamos. Y que veamos, y para cada caso yo creo que va a ser una combinación distinta. Ahora, hay una cosa que has dicho tú. La suerte que tiene lo intangible es que es abundante y no se gasta. O sea, no se gasta con el uso. Caduca porque hay otras cosas que lo sustituyen. Pero al contrario que los átomos se gastan.
los intangibles no se gastan cuando se comparten. Entonces, yo creo que tenemos un muy buen desafío en justamente hacer ese ejercicio de decir, ok, tenemos ahora herramientas que antes no considerábamos para construir lo que queremos hacer. Veamos qué objetivo tenemos y veamos cómo combinarlas para conseguir el mejor resultado posible. Javier, si fueses el nuevo ministro de Educación de España o Chile, ¿cuál sería tu plan de choque? Joder, yo dimito el primer día. Porque el problema de los ministros de educación, yo he conocido a alguno, yo no estaría en su pellejo, es que tienes las manos muy atadas porque en realidad, para mí, de nuevo, para mí lo difícil no es diseñar lo que hay que hacer, lo difícil es hacerlo. Esto es lo mismo, yo escribí hace poco un artículo que era, yo bajé 20 kilos durante la pandemia. Y yo digo, bueno, eso no tiene mucho mérito, porque en realidad lo que hay que hacer no es difícil, sino hay que ir a Harvard a hacer un máster y decir, ya sabes lo que hay que hacer para perder. Ahora, otra cosa es hacerlo. Y no solamente porque te haga falta la rigurosidad, la constancia, no, es porque en el caso de la educación hay que deshacer muchos paradigmas, hay que lograr muchos acuerdos y esto no lo puedes hacer si no sumas a diferentes colectivos, desde el mundo de la educación hasta el mundo de las familias. Porque esto es una apuesta a largo plazo en la que no vas a ver los resultados a corto plazo. Esto es siembras y tienes que regar y no pasa nada y tienes que seguir cuidándolo y es un desafío a medio o largo plazo. Yo creo, para mí el primer paso es una discusión que tampoco es sencilla, es definir un proyecto, en este caso de país, de dónde queremos ir, qué es importante para nosotros. Mira, en Chile ahora mismo se va a redactar una constitución nueva. Que una constitución no te cambia la vida para nada, pero yo creo que es una buena oportunidad para que uno se siente a pensar y decir, oye, ¿en qué creemos? ¿Creemos en el consumo? ¿Creemos en que todo tiene que tener un precio? ¿Creemos o no en el medio ambiente? ¿Creemos o no en la solidaridad? ¿En qué carajo creemos? ¿Qué es lo importante? ¿El PIB que mida? Y a partir de ahí es cuando tú dices, oye, busquemos un acuerdo que no va a ser fácil. Y a partir de ahí uno va bajando en cascada y claro, tú tendrás que decir, bueno, y para esto, ¿qué competencias necesito? ¿Necesitamos más matemáticas? ¿El mundo no funciona porque no sabemos las suficientes matemáticas? ¿O no funciona porque nos cuesta escuchar al otro y llevarnos bien y entendernos a nosotros mismos? Entonces, yo trataría de avanzar en ese consenso de definir un norte, que luego en algún momento se cambiará, y a partir de ese norte, que cada uno contribuya con lo que tiene que hacer. Y eso nos llevaría a revisar un currículum totalmente distinto. Los currículums siempre al final reflejan una ideología. O sea, si yo meto cosas en el currículum es porque yo quiero y tengo un modelo de qué es lo que la gente tiene que saber. Y yo creo que eso lo tenemos que abrir porque eso no se ha discutido. Seguimos con los mismos currículums que tú y yo estudiamos en el colegio, que cuando uno mira para atrás provienen de finales del siglo XIX en Estados Unidos. O sea, hay mucho trabajo por hacer ahí. Seguimos inmersos en ese mundo de la revolución industrial, ¿no? De estandarización. Y precisamente el mundo lo que nos está diciendo es que de estandarizado queda poco, ¿no? ¿Por qué crees que no nos enseñan a aprender o a desarrollar nuestro pensamiento crítico? Sobre todo cuando es tan evidente que es necesario, que es casi más importante ese tipo de habilidades que las matemáticas, que yo, por ejemplo, recuerdo que era muy bueno en matemáticas, pero que a mí no me preguntes, o sea, estoy seguro que preguntas a un ingeniero hoy que te haga una regresión logarítmica y a lo mejor se queda un poco, pues a lo mejor no sabe si no tiene la calculadora al lado, ¿no? No, a lo mejor no, te lo confirmo porque yo, una de las cosas que suelo hacer en las conferencias es poner una integral en la pantalla y pedir a la audiencia que cualquiera, por favor, lo resuelva y el 99,9%, incluyendo profesores de matemáticas, te dicen que no son capaces. A ver, yo no quiero creer en la mala fe. ¿Sí? Yo no creo que esto es un diseño para que seamos manejables y seamos más tontos, que algo de eso seguramente hay. Pero bueno, durante muchos años, en realidad, yo creo que hemos reproducido en las organizaciones, en la sociedad, una manera de entender la realidad, que generalmente ha estado dividido por jerarquías, por castas. Y bueno, y para ese mundo, hablando de lo que tú decías, la revolución industrial, una cosa que yo siempre suelo mirar es cuando me toca hacer proyectos con empresas, siempre miro la composición de los equipos directivos. Y generalmente yo digo que el mundo está dirigido por ingenieros y por economistas, pero sobre todo ingenieros. No es ni malo ni bueno, pero los ingenieros tienen un modelo mental y un patrón de interpretar la realidad muy tangible, muy de las cosas que se tienen que medir y eso condiciona la manera en la que funcionan las organizaciones. Ojo, ingenieros y hombres. El 80% de las personas que toman decisiones en el mundo son hombres. Y de nuevo, no es ni malo ni bueno, pero al final es muy difícil
que haya hibridación cuando todo el mundo tiene una manera de mirar la realidad muy particular. Entonces, cuando tú miras los mapas de procesos, porque los ingenieros están evidentemente enamorados de los procesos te muestran cómo se hacen las cosas en una organización, tú no vas a encontrar espacio para el aprendizaje, ni vas a encontrar espacio para la colaboración, porque no son conceptos que se acuñaron hace 200, 300 años para las empresas. En ese mundo lo que había era máquinas que hacían más o menos siempre lo mismo y las personas que eran un recurso, por eso se llaman recursos humanos, eran un recurso más, era una pieza dentro del engranaje y yo a esas personas no necesitaba que pensaran. Era gente que tenía que ser obediente y eficiente. Entonces el pensamiento creativo no entraba porque había alguna gente que decidía lo que había que hacer y el resto hacían y estaba asumido. O sea, eso, y si tú miras el mundo de la religión, pasa lo mismo. La religión no te dice, oye, pregúntame, interpreta esto como a ti te dé la gana. Estas cosas se hacen de esta manera, este es tu lugar. Y el mundo del ejército, o sea, las organizaciones de esa época son verticales y está claro lo que hay que hacer. Y, por tanto, esas habilidades no se discuten. Hoy en día lo que nos estamos dando cuenta es justamente lo que hablábamos antes, cuando los problemas van cambiando continuamente y las recetas de antes no te sirven, es donde tú te das cuenta que el pensamiento crítico, que la creatividad, que la capacidad de comunicarte con otros, que la autoestima. Entonces, eso antes, cuando tú miras los currículos, no está y tú dices, coño, estos son los ingredientes que yo necesito para el tipo de problemas que me vienen y, sin embargo, no lo estoy enseñando. ¿Cómo carajos enseña esto? ¿Tendré que hacer un curso de inteligencia emocional? ¿Los profes saben enseñar esto? No. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay un divorcio entre lo que requerimos para interpretar la realidad y lo que estamos enseñando. Y por eso, claro, ¿qué hago? ¿Tiro a la basura todo esto? ¿Todos los libros de texto, todos los currículos, todos los profes que saben esto, todos los exámenes? Hostia, ¿qué hago con esto? Entonces, es muy complicado porque hay que hacer esa pérdida y hay que pensar, coño, ¿y esto otro cómo se enseña? ¿Se enseña o se aprende? ¿Y tengo que hacer cursos o me tengo que inventar otros escenarios? Y claro, ahí de repente se te cae el cielo encima porque te das cuenta, es muy jodido darte cuenta de que lo que venías haciendo hasta ahora ya no es necesariamente lo que necesitas. ¿Y cómo lo sustituyes? Hay un desafío muy grande. Sí. ¿Dónde crees que aprendemos más? ¿Cuando las cosas salen como teníamos previsto o cuando nos equivocamos? Bueno, eso también es evidente. O sea, el éxito es un buen motivador, pero generalmente es un mal maestro. Porque el éxito, a ver, yo creo que para mí el error es uno de los principales disparadores del proceso de aprendizaje. El error entendido como una discrepancia entre los resultados que tú esperabas y los resultados que tú consigues. Justamente por eso es tan importante que la educación esté alineada con las cosas que te importan a ti. Y justamente por eso tenemos tantas dificultades con el sistema educativo, que eran las mismas que teníamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros éramos más obedientes y tragábamos mucho más. Y hoy en día tus hijos no tragan lo que tú tragabas. Pero les pasa lo mismo que nos pasaba a nosotros, que tú ibas al cole por inercia, porque no te queda más remedio, y te ponías y hacías lo que te pedían. Pero no te interesaba, las preguntas no eran tuyas, memorizabas y al cabo de 2 semanas se te había olvidado. Entonces, lo que ocurre cuando algo te importa es que tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo para conseguir eso que te importa, ese objetivo. Y cuando no lo haces y cometes un error, lo primero que te preguntas es, coño, ¿y por qué esto no me ha salido como yo esperaba que me saliera? ¿Y qué tengo que hacer distinto? Entonces, el error o el fracaso o esa discrepancia es el mejor momento para aprender porque es innato para ti el querer entender y corregir algo que no te resulta y que te importa. El éxito lo que te dice es, oye, justo lo que yo había esperado es lo que me ha ocurrido. Se confirma que lo estoy haciendo bien, enhorabuena, lo voy a disfrutar y está muy bien. Pero en general las mayores oportunidades de reflexión, y para aprender hay que reflexionar sí o sí, por eso el tema del pensamiento crítico que decías tú es tan importante, el ejercicio de reflexión es preguntarse, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y podría ser de otra manera? ¿Y si lo pruebo de esta otra forma? ¿Y qué pasa si? Entonces, es a partir de ahí donde empiezan a ocurrir cosas y generalmente el error es lo que te dispara ese proceso de reflexión. Y sin embargo, no, en nuestra cultura latina está penalizado el error, ¿no? Sí, no solo la latina, yo creo que en general el error... Yo mañana tengo que participar en un seminario de neurociencias y aprendizaje, que yo soy el único que no soy neurocientífico, pero yo siempre digo, ¿a mí por qué me invitáis? Me dice, bueno, hay que meter a gente que tenga también otros puntos de vista. Y voy a hablar sobre la educación desde el punto de vista a través de los ojos de un niño, porque se nos olvida, diseñamos la educación como adultos, pensando como adultos, y esto de poner al cliente en el centro parece que le importa a todo el mundo, pero menos a la educación, porque la educación le dice, mira, niño, no te preocupes, que yo ya sé lo que tienes que estudiar, cómo, en qué orden y qué día y a qué hora, así que tú traga. Y yo creo que eso deberíamos de alguna manera, si somos coherentes, revisarlo. Entonces,
siempre ha sido así. O sea, siempre el error ha sido parte del proceso, pero siempre hemos tratado de ocultarlo porque un error en general nos deja en mal lugar. Hemos generado todo un tabú respecto al error. Entonces, al final, la gente tiende o bien a evitar hacer algo para no sufrir las consecuencias de un error, porque le hemos puesto una connotación negativa, o si hace algo y falla, intenta que nadie se entere y lo oculta. Claro, yo creo que necesitamos generar una convivencia un poquito más amable con el error, considerarlo, que es lo que pasa con los niños. Los niños no se deprimen cuando se equivocan, cuando son pequeños, porque no saben que se están equivocando, simplemente no les funciona algo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, y yo creo que los latinos, que tiene que ver de nuevo, con la religión y con el concepto de pecado, de culpa, pero no solamente aquí, y en las empresas pasa lo mismo. Yo creo que deberíamos ser un poquito más tolerantes y justamente incorporar el error, sobre todo cuando tú hablas de pensamiento creativo, pensamiento crítico y de pensar, aprender sobre el futuro. Sabes que te vas a equivocar. Si tú crees que vas a desarrollar una vacuna del COVID y la vas a aceptar la primera, estás frito. O sea, te vas a equivocar seguro y cada vez estás un poquito más cerca de llegar a donde tienes que llegar. Sí, sí. A mí me gusta decirle a nuestros claustro profesores, ¿no? Que enseñar significa emocionar al alumno, ¿no? Y a veces yo pienso, ¿no? Dices, oye, yo he aprendido más en mi carrera profesional que en mi etapa académica, ¿no? ¿Y por qué? Porque me he entusiasmado con lo que hacía, ¿no? Y entonces he querido, lo que decíamos antes, le dedicaba 20 horas al día y me decía a mi familia, pero digo, es que para mí esto ahora es lo que más me llena, ¿no? ¿Por qué no emocionamos a nuestros alumnos, ¿no? O lo que tú dices, ¿por qué llegan a clase y otro día más, otra clase más? ¿Y por qué no emocionamos también a nuestros trabajadores? También incluso pensaría en nuestros trabajadores, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay un mundo, yo creo que esa reflexión que ya viene desde hace mucho tiempo. Mira, yo ayer estaba pensando que efectivamente los números nos esclavizan. O sea, y de hecho la educación, y no solamente la educación, el mundo de la empresa o nuestra vida circula demasiado alrededor de los números. Y es muy cómodo porque los números, más allá de que tú los puedas manipular, entre comillas, son más o menos, te hablan de una realidad más o menos objetiva, pero estamos condenados por los números ya con el tiempo. O sea, vivimos todo el día pendiente del tiempo y de los ingresos y de la rentabilidad y de las notas. Y yo creo que esa es una manera artificial que nos hemos construido, porque el otro mundo, el mundo emocional que dices tú, que yo tampoco soy especialista, es un mundo que subjetivo y muy difícil de administrar. Porque ahora no podemos desconocer que las personas somos seres emocionales a los que luego tratamos de explicarnos con la razón las cosas que pasan. Pero claro, ¿cómo gobierno yo un espacio donde cada persona tiene sus inquietudes, sus intereses, sus miedos? Es muy complicado y lo que me funciona con una persona no me funciona con otra. Entonces, son mundos que se nos escapan un poco, que nos dan un poquito de miedo. Entonces, hemos tendido en general, y yo me acuerdo, bueno, tengo miles de historias respecto de eso, pero es mucho más fácil enseñar matemáticas que enseñar inteligencia emocional. Es mucho más importante para tu vida como adulto saber entenderte a ti mismo y saber relacionarte con otros y colaborar y trabajar con otros, pero eso es un espacio muy complicado que requiere mucho trabajo, mucho desarrollo, es un mundo que nunca termina. Entonces, hemos optado, yo creo, por enseñar lo que es fácil de medir en un examen, porque eso le podemos poner un número y yo puedo hacer un ranking y puedo decir quién sigue para aquí, quién sigue para allá. Termino todo este rollo. Mira, yo hace unos años hice una encuesta con la columna que escribo y pregunté a un montón de gente qué era lo que ellos consideraban que era crítico que sus hijos dominaran cuando terminaran el proceso educativo. Y les di libertad para que eligieran lo que ellos querían. Me respondió un mogollón de gente y luego me arrepentí porque me pasé un montón de tiempo procesando resultados, pero cuando saqué el ranking, tú miras las 10 cosas que te dicen que más me dijo la gente, no aparece ninguna asignatura del colegio. Aparecen todos estos temas, inteligencia emocional, autoestima, capacidad de aprender, capacidad de relacionarse con otros. Entonces tú te das cuenta que todo eso son intangibles que responden muy mal al concepto de asignatura formal, pero que sin embargo son los que te hacen la vida distinta y que tú los aprendes sobre el camino, como puedes. Pero al final son las competencias básicas. Entonces, claro, yo creo que nos hemos ido hasta ahora a enseñar lo que es fácil de medir y de colocar y de poner un profesor. Y yo creo que ahí tenemos un desafío de nuevo. Ahí para mí está el gran cambio. Lo que necesites de matemáticas lo vas a aprender, por supuesto, cuando lo necesites. Pero yo creo que esto lo necesitas siempre y deberíamos preocuparnos de salir del proceso educativo manejando. Para mí hay 3 cosas críticas en ese proceso. 1, conocerte a ti mismo. La mayor parte de la gente no sabe muy bien
quiénes son, qué quieren, qué se les da bien, qué no, qué preferencias. Lo segundo, sabiendo relacionarte con otros, porque tu vida depende de las relaciones que eres capaz de construir a todos los niveles, familia, trabajo, ciudadano, etc. Y lo tercero, yo esperaría que salieras con un plan. Con un plan, aunque lo vayas a cambiar 1000 veces, lo decías tú, yo me he entusiasmado con cosas, sal con un plan de lo que quieres hacer. Y la gente sale, y como me pasó a mí, yo tenía que escoger una carrera cuando no tenía ni idea de qué significaba ser abogado, ser ingeniero, ser informático, y eso para mí es un drama. Preocúpate de que la gente explore, tenga experiencias, y a partir de ahí decía, mira, me gustaría explorar por aquí. Porque cuando tienes algo claro, coño, aprender, ese motor se pone en marcha y te impulsa para adelante. Y al final está claro que acabamos aprendiendo, ¿no? No sé si todos de la misma manera, pero al final el motor funciona, ¿no? Muchas veces te he escuchado decir que este sistema que has comentado, ¿no? Este sistema de medir nuestro conocimiento con test no funciona. Explícanos un poquito por qué. ¿Por qué? Porque una cosa, a ver, esto los gringos lo tienen claro, porque una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. Y si tú quieres saber, entonces, si tú quieres que la gente sepa cosas, si el objetivo fuera que la gente sepa y acumule, no es conocimiento, es información, entonces está claro que lo que tú tienes que hacer es enseñarles cosas y luego evaluar cuántas de esas cosas en principio retienen. Ahora, si tú lo que necesitas es que la gente sepa hacer cosas porque la vida es hacer montones de cosas, entonces te tienes que preocupar porque la gente sepa hacer cosas y entonces le tienes que dar actividades, donde los contenidos son un elemento que contribuye a que tú puedas resolver ese problema o ejecutar esa actividad. Voy a poner un ejemplo que es muy pedestre. Ningún país del mundo, serio por lo menos, te entrega el carnet de conducir solamente haciéndote un examen teórico. Y de hecho, la mayor parte de la gente que conducimos hoy en día, si tuviéramos que hacer un examen teórico, posiblemente lo volveríamos a suspender. De hecho, hay estadísticas, tengo un artículo por ahí que te lo demuestra. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Todo el mundo dice, oye, a ver, esto es tan peligroso o puede tener consecuencias tan graves que necesitamos verificar que alguien mire y que te pida que ejecutes determinado tipo de maniobras y que alguien esté viendo si las haces bien o mal, y hasta que no certifiquemos que eres capaz, no puedes salir con un coche, eres un peligro público. Bueno, esto es lo que deberíamos hacer en general. Ahora, evidentemente eso es mucho más caro, logísticamente es más complejo, porque tengo que diseñar actividades, tengo que poner a un tío y es mucho más fácil y mucho más económico y mucho más masivo pasar un examen tipo test. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué queremos hacer? ¿Lo que es fácil, lo que es económico, lo que es rápido? ¿O realmente lo que creemos que tenemos que hacer para asegurarnos que la gente sabe hacer las cosas que tiene que hacer? Porque la vida es hacer. En ninguna empresa te pagan por lo que sabes. O sea, si tú quieres evaluar lo que la gente sabe, vete a un concurso de televisión, ¿quién quiere ser millonario? Y cojonudo, ahí respondes todas las cosas que sabes y maravilloso. Pero la vida es hacer cosas para clientes tuyos. Y ahí no importa mucho lo que sabes, importa lo que haces con lo que sabes. Entonces yo creo que necesitamos de nuevo hacer ese ejercicio de trasladar el saber a saber hacer. Y para saber hacer necesitas saber, pero primero para mí siempre va primero la práctica y luego va la teoría. O sea, yo, si quiero que alguien revise un contenido, primero le tengo que dar algún motivo para que revise el contenido. Entonces, le tengo que poner un desafío, un problema, donde ir a mirar ese contenido es parte de lo que necesito para resolver el problema. Y le tengo que dar un problema que le importe a él. Si me importa a mí y a él no le importa, va a ser muy difícil que yo gatille esa necesidad de aprender. Qué bien nos iría, ¿no? Si enseñásemos a nuestros estudiantes de esta manera, sobre todo también a las empresas, ¿eh? Porque a día de hoy hay un problema entre la universidad, ¿no? Y cómo de preparados están para trabajar los estudiantes. Sí, no. A ver, las empresas en general han reproducido el mismo modelo. El mismo modelo de aula, el mismo modelo... O sea, tú si quieres... O sea, si tú quieres saber qué es lo que realmente la gente cree respecto al proceso de aprendizaje, no tienes más que meterte en un aula. Da lo mismo que sean niños de 10 años, que sean jóvenes de 20 o que sean adultos en una empresa de 50. Te vas a encontrar lo mismo, un profesor dando clase. Cuanto más habla un profesor, menos aprenden los alumnos. Si tú te pones a dar clase, entonces significa que crees que la gente aprende escuchándote y entonces, claro, ese es tu concepto de aprendizaje. Ahora, yo cuando hago talleres... Y le pregunto a la gente, oye, ¿vosotros cómo creéis que aprendemos? Todo el mundo te dice lo mismo. No, aprendemos haciendo, aprendemos practicando, aprendemos equivocándonos, aprendemos con otros.
Entonces, bueno, entonces, ¿por qué si la gente en realidad sabemos que esta es la manera en la que aprendemos, seguimos reproduciendo el mismo modelo? Bueno, porque es lo que hemos visto, así me enseñaron, así enseño yo. Y yo creo que cada vez hay más, cada vez hay más iniciativas que están poniendo, y de nuevo, no estamos descubriendo nada nuevo. Esta es la manera en la que el ser humano ha aprendido siempre. Tus hijos aprenden así, tú aprendías así. Pero luego nos metemos en un modelo que, como te digo, lo hace más masivo, más rentable, más escalable, pero que sacrifica los principios del aprendizaje natural. Yo muchas veces digo que el problema de la educación es que somos los viejos los que determinamos o elegimos la educación de nuestros hijos, ¿no? Y eso, en el fondo, hace que sea un sector tan conservador, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, es hereditario, es hereditario. Por eso yo siempre sostengo que el mejor momento para realmente darte cuenta de cómo ocurre el aprendizaje es cuando tienes un hijo. Porque como tú no te acuerdas cómo aprendías cuando tenías 1 año y tú ves que tu hijo aprende a caminar sin hacer un curso, sin que tú le obligues, sin hacer exámenes, sin notas, y que luego aprende a hablar y que todo está impulsado por su deseo y que todos los niños son curiosos y que ninguno se queda sentado esperando a que alguien le resuelva. Entonces, ok, aquí ese motor existe y, por tanto, ¿cómo potenciamos ese motor? Lo que pasa es que, lo que decíamos, cuando llega al colegio, el colegio te dice, oye, olvídate de todo lo que hiciste en tu casa, aquí ya está definido cómo tiene que ser. Y es un proceso artificial. Y claro, efectivamente, ahí colapsamos y de alguna manera cercenamos un poquito esa capacidad que tienen todos los individuos de aprender, que es innata. Oye, te he oído decir algún día esto de que eres más listo que la empresa para la que trabajas, ¿no? Y que las organizaciones no aprenden, pero sin embargo también dices que aquellas organizaciones que no aprendan desaparecerán. Bueno, oye, esto es tu verdadero expertise, ¿no? Gestión del conocimiento, aprendizaje de las organizaciones. ¿Cómo aprende una organización? ¿Puede una organización aprender? Ese es un buen punto. O sea, no es que sea mi expertise, es lo que a mí me interesa. Mira, a mí me pasó una cosa, yo creo que no sé si conoces a Jesús Martínez de Compartim, de Justicia de la Generalitat. Sí. Jesús, que es un buen amigo, me invitó ha escrito un par de libros sobre temas de aprendizaje en la era digital, etcétera, etcétera. Y me invitó a la presentación del segundo libro, yo creo que fue. Y claro, me envió el libro y me lo tenía que leer para participar en la presentación, cosa que parece obvia, pero había una persona al lado mío que también estaba en la presentación que no se lo había leído. O sea, bueno, pero me estaba leyendo yo el libro y de repente no sé por qué, porque mira que llevamos años metidos en esto, me doy cuenta y digo, oye, pero todos los esfuerzos que estamos haciendo en temas de aprendizaje están dirigidos al individuo. Sí, y este hace un curso de Excel, y este hace un curso de gestión de proyectos, y este hace un curso de liderazgo, y está bien. Pero el problema que tenemos no son los individuos. A ver, siempre tendrás que desarrollar los individuos, por supuesto, pero yo sostengo que tenemos a los mejores individuos de la historia. Y no por un tema de genética, ojo, simplemente porque tenemos la suerte de que nos aprovechamos de todo lo que aprendieron los que venían antes que nosotros. Y los que vienen detrás nuestro van a ser más inteligentes. Mis hijos son más inteligentes que yo, no me cabe ninguna duda. Entonces, para mí el desafío no está en el individuo. El individuo tiene cada vez más herramientas, lanzamos al mercado a la gente mejor preparada que nunca por muchas deficiencias que haya. Sí. Pero el problema no está en el individuo, está en la suma de los individuos. Y ahí tiene que ver temas que has dicho tú antes con el tema emocional. Lo que yo veo, yo tengo la suerte, yo no sé casi nada, pero tengo la suerte de estar continuamente viendo organizaciones totalmente distintas, en sectores que no tienen nada que ver. Ayer estaba con una empresa de Big Data, estaba con una empresa industrial, luego estoy con el ejército, luego estoy con la administración pública. Y claro, tengo la suerte de establecer patrones de comparación y hay cosas que se repiten en todas partes. No importa el tamaño, no importa el país. Una de ellas es que todas las personas en las organizaciones se quejan de que trabajan en compartimentos en islas, de que no colaboran, de que no saben lo que hacen otros, de hecho, de que no les conocen. O sea, a mí me pasa en empresas que vamos a talleres, y no empresas gigantescas, y te dicen, coño, yo pues te pongo cara por primera vez porque para mí eras un correo electrónico. Entonces, claro, cuando tú ves eso, tú te das cuenta que las personas no interactúan, que la capacidad, que el todo muchas veces es menos que la suma de las partes, pero no por incapacidad de los individuos, sino porque el diseño les impide colaborar, les impide intercambiar conocimiento, aprender juntos. Entonces, cuando tú les dices, oye, ¿cuándo entrenáis como organización? Te dicen, no, nunca. No, yo tengo mi formación privada, como mucho hago algo dentro del área, que no siempre, pero entre áreas no funciona. Y esto es parte del diseño, de nuevo, de esa máquina donde lo que hace una parte no necesariamente la otra lo tiene por qué saber.
Entonces, para el tipo de desafíos que tú tienes ahora, donde tiene que responder la organización, donde tiene que ser ágil, tú te das cuenta que las empresas no están diseñadas para aprender. Por eso decía antes que en los procesos no aparece el aprendizaje. Claro, cuando tú ves un individuo, los individuos tenemos la suerte, porque no hemos hecho ningún mérito, de venir diseñados por naturaleza con un órgano que está pensado para aprender, que es el cerebro. Y tu cerebro funciona muy bien para eso. Es el mejor mecanismo de gestión de conocimiento y aprendizaje que hemos descubierto todavía, es el cerebro. Cuando tú vas a buscar dónde está el cerebro en la empresa que se preocupe del aprendizaje, no existe. Hay un área de formación que básicamente entrena a individuos, pero el aprendizaje de lo que pasa todos los días, de cómo diseminarlo, de que aunque las personas se vayan, el conocimiento permanezca, no existe en el diseño. Entonces, por eso yo creo que el desafío para las empresas es, en cambios tan rápidos, que hoy te vaya bien no es garantía que te vaya bien mañana. O sigues aprendiendo como organización, no como individuos, como suma de individuos, o lo tienes muy complicado. Sí, sí, sí. Muchas veces no, los individuos nos llevamos el conocimiento, pero ese conocimiento no queda en las organizaciones. Sí, claro. O sea, de hecho es así. De hecho, el principal miedo, ayer es que con esta empresa de Data Science que estamos trabajando, el principal miedo es que hay un par de personas que si se van mañana, la empresa colapsa, porque es tal el caudal de conocimiento, ni siquiera técnico, también ellos son como nodos que conectan y que saben. Entonces, claro, el paradigma es que hoy en día el activo más importante de una organización no le pertenece a la organización, porque lo tiene cada uno de los individuos que decide ir a trabajar ese día y que por la noche se van a su casa. Y si al día siguiente no vuelven y vuelven otros, esa empresa se descapitaliza y se devalúa ese mismo momento. Entonces tú dices, hostia, ¿cómo lidio con algo que es mi valor más importante, pero sin embargo no es patrimonio mío porque lo tiene cada individuo? Y cuando se van, se lo llevan. Y va a ser así, y es bueno que sea así. Entonces tendré que tomar algunos resguardos para asegurarme que mientras están aquí es patrimonio de ellos, pero también es patrimonio nuestro. Entonces tengo que revisar los procesos de trabajo para incorporar rutinas de aprendizaje, que es al mismo tiempo que ejecutamos, tenemos que ir aprendiendo y eso lo tenemos que poner en común y tiene que ser patrimonio de nosotros. Esto es como, si te vas al caso del fútbol, no puede ser que si se me van a entrenar algunos jugadores se me desmonta. No, yo tengo que tener un modelo y un sistema de juego que efectivamente depende de los jugadores, pero si mañana se me van los jugadores, yo tengo que mantener ese modelo de alguna manera, porque si no, estoy en manos, estoy en riesgo. Sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente. Estamos terminando ya la entrevista, Javier, ya no vamos a ocupar mucho más tiempo, pero te voy a hacer una serie de preguntas que le suelo hacer a todos los entrevistados. ¿Qué error has cometido que no volverías a cometer? Posiblemente haber estudiado lo que estudié. Y eso va desde la universidad hasta posgrados. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a un profesional que ahora está preocupado por su futuro laboral? Yo le diría que hay que arriesgarse, que yo no conozco casi ningún caso donde si tú te fijas un norte y le pones empeño no te vaya a resultar, tardará más o menos, pero yo creo que a mí una de las cosas que me ha enseñado la vida es que necesitas tener un concepto mínimo de autoestima. Ojo, la autoestima es muy delicada, si te pasas por arriba te vuelves prepotente, arrogante, pero si te quedas muy por abajo no eres capaz de plantearte desafíos. Y yo creo que uno tiene, y el sistema educativo no hace un muy buen trabajo en eso. Yo diría que uno tiene que tener fe acompañada de esfuerzo y eso te obliga a tener una autoestima a un nivel razonable para poder resistir. ¿Y qué consejo le darías a un director de una escuela de negocios como IEBS? A ver, yo no soy nadie para dar consejos, pero yo creo, extrapolando las cosas que yo veo, en el mundo de las empresas en general, yo diría que hay un par de cosas que para mí son críticas. Una es el foco. O sea, yo veo demasiadas organizaciones, o sea, yo veo casi todas las organizaciones que están agobiadas por la cantidad de cosas en las que están. Nadie tiene tiempo para nada. Todo el mundo está en la ejecución, en el ahora, en el corto plazo. No hay tiempo para reflexionar. Y yo creo que las organizaciones que yo conozco, que considero desde mi punto de vista que son las más coherentes, son las que han fijado un foco, han sido capaces de resistir muchas tentaciones y en ese foco se han concentrado y lo viven de una manera natural. O sea, no están agobiadas, no corren, tienen tiempo y te dedican tiempo. Entonces yo veo que esos ritmos son mucho más naturales, más pausados en las organizaciones que han sido capaces de hacer foco, porque el foco te ayuda a concentrarte, te especializa, eres capaz de ser bueno en algo que está muy concentrado. Entonces yo te diría que para mí es fundamental hacer foco. Pues oye, de verdad que ha sido un auténtico placer
contar contigo hoy aquí. Yo creo que me quedo con ese consejo. Además, yo lo suscribo tal cual lo dices. A veces el ser humano quiere desfocalizarse, pero tener siempre un norte, un mapa, una ruta en tu agenda te ayuda a saber dónde estás y a dónde quieres ir, ¿no? Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. De verdad, eres un auténtico referente para mí y como te he dicho al principio, pues yo creo que hay una parte de la esencia de todo lo que cuentas que espero que también nuestra audiencia haya podido hoy compartir, que llevamos también en nuestra organización. Muchas gracias. No, gracias a vosotros, un placer, ya lo sabes, Óscar, y encantado de la vida. Ojalá que nos podamos volver, nuestros átomos se puedan volver a juntar pronto en Barcelona o donde corresponda. Donde corresponda. Muchas gracias. Igualmente, mil gracias a ti, cuidaros mucho. Chao.